Yo sé que muchos tienen muchos prejuicios con esta palabra Apocalipsis, porque pareciera que cuando hablamos de Apocalipsis estamos hablando de desastre natural y todo. Pero la palabra Apocalipsis, ¿sabe lo que significa? Significa revelación. Entonces, cuando estamos diciendo necesitamos un Apocalipsis, lo que estamos diciendo es que necesitamos revelación. Así que le puede decir ahora ya, dígale en castellano al que está al lado suyo. Necesitamos revelación. Para que no se asuste cuando usted le está diciendo Apocalipsis. Pero eso es lo que estamos diciendo. Necesitamos revelación. Revelación de la palabra, de lo que el Señor quiere en nosotros. Hemos dicho y hemos estado enseñando, Paula también comenzaba hoy día hablándonos para que estuviésemos orando, que todos nosotros debemos pelear batallas, pero no todas las batallas. Hay batallas que Dios no nos manda a pelear, pero hay batallas que Dios sí nos dice, como buenos soldados de Cristo, que debemos pelear batallas. Diga, tengo que pelear batallas. Ahora uno dice, pero a veces me falta la fuerza, me falta el empuje, me falta el ánimo. Pero Cristo dice en su palabra que Él le da fuerza al que no tiene ninguna. Él es el que multiplica. Él es el único que multiplica por cero. ¿Usted entiende? En matemática todo número multiplicado por cero es cero. Pero en Cristo todo lo que Cristo hace, aunque no tengamos nada, tengamos cero, Él lo puede multiplicar. Él es el Señor de las matemáticas además. Ya, mire qué lindo saber que Él multiplica la que no tiene ninguna. Eso dice su palabra, eso dice Isaías, que Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Él le da esfuerzo al cansado. Por eso dice que los que esperan en Él van a tener siempre nuevas fuerzas. De hecho hay un corito antiguo que dice, los que esperan, los que esperan. Ayúdenme a cantar, porque yo estoy medio afónico y me va a salir desafinado. Como las águilas. ¿Ve? Y yo le hago la coreografía. ¿Ah? ¿Cierto? Yo le bailo. Como las águilas. Eso es lo que el Señor nos dice. Pero nosotros como iglesia, y este es un poco el fundamento que tenemos que poner, por eso queremos también estudiar el libro de Apocalipsis. Sabemos que en los últimos tiempos vendrá mucha falsa doctrina, vendrá mucho ataque contra la fe de los cristianos, y eso no tenemos que ser muy expertos en saber que eso ya ocurre hoy día, que muchas veces hay atentados con nuestra fe de creer. ¿Le pasa a usted que a veces pareciera que, no sé, como que Dios no nos responde? ¿Por qué cuesta tanto? Y a veces como que en el aire anda este espíritu de incredulidad que tenemos que orar. Por eso oramos, leemos la palabra, porque eso es lo que nos va llenando de la verdad de Dios. Pero si no leemos, si no oramos, es muy fácil confundirnos. Porque eso dice la palabra, que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y por eso, queridos hermanos y hermanas, todos nosotros nos debemos preparar. Y voy a usar una palabra que a veces quizás no gusta mucho. Porque de hecho por eso hay una secta, porque es una secta brasilera, que se llena y que dice, pare de sufrir. Entonces, todos los que no quieran sufrir, vengan. Y se llena, porque ¿cuántos quieren sufrir aquí? Nada, ¿cierto? Por lógica, no somos masoquistas, no queremos sufrir, ¿cierto? ¿O usted quiere sufrir? ¿Usted quiere que un hijo suyo sufra? ¿Usted quiere que su esposa, su esposo sufra? No, queremos el bien. Y eso no está mal. Pero
La Biblia dice que nosotros debemos prepararnos para el sufrimiento, como un soldado cuando va a la guerra. Un soldado cuando va a la guerra no va pensando en que lo van a matar o que lo van a herir, pero lo más probable es que lo hieran o existe la probabilidad de que muera. Por eso nosotros debemos entender que cuando venimos a Cristo, cuando nos hacemos, llamémosle así, cristianos, discípulos de Jesús, lo que estamos haciendo es enrolándonos en el ejército de Dios. Y si nos estamos enrolando en el ejército de Dios, también debemos prepararnos para sufrir. No que simplemente vamos a sufrir físicamente, pero hay sufrimientos a veces internos. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos muchos se apartarán de la fe. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué habrá muchos que se desilusionarán? Quizás se desilusionarán de Dios, de la iglesia, de los pastores, de los hermanos. Por eso es tan importante entender y decirle a Dios una vez más: Señor, abre mis ojos. Quiero tener un apocalipsis, quiero tener una revelación para entender, para ser un buen soldado. Y vamos ahí a leer la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 2, del verso 3 al 7 y del verso 11 al 13. Permiso que... Dice: tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por Él. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. Piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Esto es verdad. La que continúa. Esto es verdad. Si morimos por Cristo, también viviremos con Él. Si soportamos los sufrimientos, compartiremos su reinado. Si decimos que no le conocemos, también Él dirá que no nos conoce. Y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe su promesa. Amén. Palabra de Dios. No, demos gracias a Dios, se dice. Porque la palabra de Dios hay que dar gracias por su palabra. Amén. Entonces la palabra nos indica a todos los que queremos seguir el camino de Cristo, todos los que queremos serle fieles, que debemos prepararnos para las batallas. Y hemos estado diciendo otros meses y otros domingos anteriores que el que se prepara para las batallas de los últimos tiempos se prepara para la batalla de todos los tiempos. Entonces, si la Escritura nos dice que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles, batallas que debemos estar preparados, si nosotros miramos el futuro y nos preparamos para esas batallas, nos vamos a preparar para las batallas de hoy, para las luchas de hoy, para las incertidumbres de hoy. Por eso, aquí en 2 de Timoteo, Pablo le dice a su discípulo Timoteo: Timoteo, tú como un soldado de Jesús, debes estar dispuesto a sufrir por Él. Diga: sufrir por Él.
Si somos soldados de Jesús, debemos estar dispuestos a sufrir por Él. Pero cuando habla la palabra, no habla solo de un sufrimiento físico. Aunque en el primer siglo nuestros primeros hermanos sufrieron mucho persecución, sufrieron mucho asesinatos, torturas, muertes, cierto, que significaba aún su propia vida, donde muchas veces el aliento entre ellos era: solo será un dolor momentáneo, cerrarás los ojos y los abrirás y estarás en casa con Cristo. Entonces, esto les daba esperanza. Pero si hoy nosotros tenemos que hablar, no tenemos que hablar en nuestra parte de este mundo, porque hay otros lugares donde quizás habría que sí hablar del sufrimiento físico. Pero en este mundo, en esta parte del mundo donde vivimos, nosotros no solo hablamos de estar dispuestos a sufrir por Cristo, no solo físicamente, sino que también hablamos de negándonos. ¿Cuántos saben que igual una vez sufre cuando se niega a la carne? A ver, ¿cuántos? A mí a veces yo sufro porque quiero, no sé, hace rato que no quiero, pero no sé, quiero comerme una Coca-Cola, quiero tomarme una Coca-Cola, pero sé que la Coca-Cola me hace mal. Entonces, ahí, por dar un ejemplo muy superficial, pero ¿cuántos a veces por negarnos sufrimos? ¿Cuántas veces por recibir un agravio? ¿Cierto? Alguien te insultó, alguien te trató mal, en la calle alguien fue agresivo contigo. ¿Y tú qué haces? Te muerdes la lengua, cierras la boca, sufres ahí. Pero después, porque no dijiste nada, sales victorioso. La carne no ganó, ganó el espíritu. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice hoy, en lo práctico, que debes estar dispuesto a sufrir penalidades, estar dispuesto a sufrir por Cristo, no está hablando solo de ese sufrimiento de como que tenemos que pegarnos latigazos, ¿cierto? Y ser mártires así. Está hablando de que en lo práctico, cuando tú perdonas al que te insultó, al que te ofendió, ¿y para qué vamos a ir tan lejos? En los matrimonios, en el hogar. Yo creo que es ahí donde se practica bastante ¿cuántas veces de perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Cierto? Pedro le dijo 7 veces, Señor. No, 70 veces 7, siempre. ¿Y qué estás haciendo cuando perdonas? Muchas veces sufrir, ¿o no? O a mí nomás me pasa. A veces uno por perdonar sufre. ¿Por qué? Porque no queremos perdonar. Cuando tenemos que amar al que no nos ama o al que nos agravia, al que nos trata mal. ¿Y qué hacemos? Nos predisponemos, le pedimos: Señor, ayúdame, dame gracia, dame fe. ¿Y qué es eso? Muchas veces es sufrir. Por eso cuando dice la palabra que debes como soldado estar dispuesto a sufrir hoy, es que básicamente el reino de Dios, la gracia de Dios, esté en tu vida hoy. Y tú puedas negarte a ti para que aprendas. Porque llegará el día cuando el sufrimiento no va a ser solo así nomás. Vendrá un tiempo donde tu fe, tu confianza será probada. Donde quizás te dirán: niega a Cristo o mueres. Pero si tú no te has entrenado en esto, de negarte a ti mismo, de negar el temor, de negar la vergüenza, ¿cómo después? Si hoy día en las pequeñas cosas no estás dispuesto a sufrir. Por eso nos debemos preparar. Eso significa que el reino de Dios viene a nuestra vida.
Cuando nosotros decimos que queremos ser discípulos de Cristo, es que nos queremos parecer a Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? El que te ofenda, perdónalo. El que te pegue en una mejilla, ponle la otra. El que quiera pedir tu capa prestada, regálasela. ¿Por qué decía eso? Él lo que estaba hablando era de negarse. Por eso Él es el Cordero de Dios inmolado, el Cordero que no abrió su boca. Él podría haberse defendido y millares de ángeles lo hubiesen defendido. ¿Pero qué hizo Él? Cayó. Y no porque no tenía la fuerza, no porque no tenía el poder, lo tenía. Pero ¿sabe lo que hizo? Se negó, sufrió como un buen soldado de Jesucristo. A esto es lo que Dios nos llama. Así que le puedes decir al que está al lado tuyo, debes sufrir como un buen soldado de Jesús. Por eso, hermanos, cuando nosotros hablamos de ser adoradores, cuando nosotros hablamos de darle honra y gloria a Dios, no solo estamos hablando de cantar, voy a adorar al Señor y cantó. Voy a adorar al Señor, pongo una música. De hecho, adorar significa, la palabra original es proscuneo, es postrarse, besar la tierra. Es como, hay una versión que yo siempre me impactó desde que vi el original. Proscuneo es como besar la mano del amo. Yo tengo un perro que siempre que salgo al patio me besa las manos, le tengo que andar sacando las manos porque me las besa. Pero ¿qué es ese beso? Entiendo que es un beso de cariño, de agradecimiento. Y proscuneo es eso, es rendirnos. Entonces, cuando uno se hace soldado, dice aquí Timoteo, la palabra que leíamos, dice que uno cuando se enrola, el mayor gozo que tenemos es agradar al que nos llama como soldados, el que nos enroló en el ejército. Alguien que se enrola en el ejército no es que después quiere, ahora no quiero marchar. No quiero ahora, no sé, ir a la guerra. Usted sabe que cuando usted está en el ejército, bueno, los que alguna vez, no sé si ahora todavía es obligatorio, es medio obligatorio parece el servicio, ¿cómo se llama? El servicio militar, justamente, pero cuando a ti te llaman al servicio militar o estás en el ejército, ¿qué pasa con el que quiere renunciar y estando adentro? El que huye, el que se sale. ¿Sabía usted qué le pasa a esa persona? Lo meten a la cárcel porque lo llaman que es un desertor, esa es la palabra. Entonces cuando uno ya se enrola, porque en este ejército, que es el ejército de Cristo, uno se enrola voluntariamente. Cristo nos llama y uno dice, aquí estoy, Señor. Y nos transformamos en soldados de Jesús. De hecho, hay una canción de niños que dice, soldado soy de Jesús, ¿cierto? Soldados somos de Cristo. Entonces nuestro mayor gozo es agradarle al que nos llamó, porque eso es lo que el Señor quiere. Y yo le tengo que decir algo. Todos nosotros queremos y amamos al Señor, creo yo. Por eso usted está aquí, por eso yo estoy aquí, por eso yo le estoy hablando. Porque hay una esencia que queremos, que es el amor que tenemos al Señor. Y nosotros hemos hablado que hoy vivimos en un tiempo que es el tiempo, el kairos de Dios que estamos viviendo, se llama el tiempo de la gracia. Es el tiempo donde la puerta está abierta, donde todos nosotros que somos pecadores podemos venir a Cristo y decirle, Señor, por tu sangre, por la cruz queremos tu perdón. ¿Y sabe lo que ocurre? Dios nos perdona. Dios nos redime porque a eso vino. Y por eso nos bautizamos el día de ayer. Fuimos a bautizar a una chica, una adolescente. Pero dando este paso de fe, ¿cierto?
porque esto es lo que Dios hace. Entonces la puerta de la gracia está abierta. Pero cuando Cristo regrese, ya no es el tiempo de la gracia. Y dice su palabra que Él vendrá, de hecho lo estábamos cantando, Él vendrá en las nubes. Y Él vendrá con una recompensa. ¿Cuántos quieren la recompensa? ¿A cuántos les gustan los regalos? ¿A cuántos les gustan los premios? A mí. Y Él dice que traerá un premio, la recompensa de Cristo. Pero esa recompensa no es porque la vamos a ganar, porque, como decía esa canción, voy a ganar, ¿cierto? No voy a ganar nada. Es por gracia, es por Cristo, es porque Él pagó el precio. Pero ¿sabe lo que dice su palabra que leímos ahí? Que para obtener ese premio que Cristo ganó por nosotros, hoy en esta vida, tú y yo debemos correr según las reglas, ¿cierto? Y dice Pablo, le escribe a Timoteo como un atleta. Dice, un atleta se prepara, se abstiene de comida, pero él corre, pero no por una corona, corre por una corona, porque está hablando como las Olimpiadas. Usted sabe que a los que ganaban le ponían una corona de flores. Entonces él dice, no por una corona que se corrompe, sino por una corona que es de vida eterna, el premio que Cristo nos da. Pero para obtener el premio hay que correr según las reglas, porque si hacemos trampa no vamos a recibir nada. Un atleta no recibe nada si hace trampa. Alguien que juega al fútbol, si se droga y le hacen el doping, sale descalificado, cualquier deportista. Por eso, para obtener el premio, dice la palabra del Señor, que debemos correr según las reglas. Y también dice Pablo a Timoteo, yo le estoy hablando lo que leímos recién nomás, ¿ya? Usted después quizás revise ahí. Dice que para que yo obtenga el fruto, también dice, aunque Cristo es el que produce el fruto en nosotros, pero para obtener el fruto, Él dice, como un labrador, debo trabajar primero. Debo esforzarme para obtener el fruto. ¿Cuántos quieren fruto en su vida? ¿Cuántos quieren ver fruto primero en su propia vida? Cambios. ¿Cuántos quieren ver fruto en su hogar, con su esposa, con su esposo, con sus hijos? ¿Cuántos quieren ver fruto en este pueblo, en este país, en el mundo? Para obtener el fruto hay que esforzarnos. ¿Y cuál es el esfuerzo? Es simplemente decir, Señor, yo te busco a ti. Tú eres la fuente de todo. Todas mis fuentes están en ti. La fuente de mi fuerza, la fuente de mi alegría, de mi gozo. Todas las fuentes. Yo voy a beber de ti, de la fuente de vida. Entonces ese es el esfuerzo que yo tengo que hacer. Eso es. No es que tengo que dar mi vida para obtener el premio, porque ya hubo uno que pagó el precio. Pero ese uno debe ser lo primero en tu vida. Por eso Pablo le dice a Timoteo, piensa en esto y pide al Señor que te dé entendimiento. Le está diciendo, pídele al Señor. Todos los días yo tengo que pedirle, Señor, dame revelación. Todos los días le tengo que decir, Señor, dame un apocalipsis. Señor, abre mis ojos, mis oídos. Porque a veces quizás no entiendo lo que estoy escuchando, no entiendo lo que están predicando, no entiendo lo que están cantando, pero necesito que abras mis ojos, abras mis oídos, abras el entendimiento, como Pablo le dijo a Timoteo. Y quiero destacar lo que sale en el versículo 11.
de ahí de segunda de Timoteo capítulo 2. Porque Pablo le dice, palabra fiel es esta, o esto es la verdad. Aquí afirma algo así concreto para todos los que queremos agradar al Señor. Y él le dice, mira, esto es palabra fiel, esto es verdad. Mira, no es que lo que te he dicho antes es mentira, pero esto es la clave. Como decían antes, ya no se usa este dicho, pero lo voy a decir, esta es la posta, ¿ah? ¿Cierto? Esto es que si morimos por Él, viviremos con Él. Esta es palabra, por eso este es el fundamento. Morir no solo a nuestra vida, el morir también involucra a negarnos. Todo lo que nosotros hagamos en esta vida no es en vano. Dice la palabra de Dios que aún los que demos un vaso de agua, hasta ese vaso de agua queda escrito. Y recompensa tendremos, eso dice su palabra. No hay nada en vano de lo que hagamos. Nada para Dios pasa desapercibido, hermano. Cuando tú oras, cuando tú intercedes por otro, cuando aún te sientes mal, pero tú dices, mis emociones no están bien, o tengo este problema en mi hogar familiar, pero Señor, yo te sigo, yo te sirvo. ¿Sabe lo que ocurre? Dios se mantiene atento a esa oración y no es nunca en vano. Por eso dice, palabra fiel es esto, esta es la verdad, si morimos viviremos con Él. Dice también, si soportamos los sufrimientos, ¿qué dice? Reinaremos con Él. ¿Cuántos quieren reinar con Cristo? Eso dice, vamos a estudiar Apocalipsis, dice que cuando Él regrese, Él reinará en la tierra. Yo quiero reinar con Él. Yo quiero ser un correinador con Él. Pero dice aquí su palabra que si sufrimos, reinaremos con Él. Dice, si le negamos, Él delante del Padre nos desconocerá. Siempre que hemos hablado un poco en Mateo 7, cuando habla que se le acercaron algunos y le dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué les dijo el Señor? No los conozco. Ese no los conozco es como decimos nosotros, le pegó la desconocida. ¿Cuándo Dios pega a la desconocida? Cuando nosotros también le negamos. ¿Cuándo yo niego a Cristo? ¿Cuándo yo desconozco a Cristo? No solo cuando me escondo, no solo cuando quizás digo, yo no soy cristiano. Yo niego a Cristo cuando con mis acciones no muestro al Señor. Con mis acciones le niego. Y a veces con mis propias palabras me puede dar vergüenza. Me puede dar vergüenza que sepan que vengo a la iglesia. Me da vergüenza hablarle a mis amigos o a mis familiares que ahora estoy siendo cristiano, porque me van a decir que a lo mejor me volví canuto y cierto, y se van a burlar de mí. Muchas veces hay temor. Pero Él dice que Él siempre es fiel y nunca rompe sus promesas. Le puede decir al que está atrás suyo, Dios es fiel. Dios es fiel, declare esto, su fidelidad es para siempre. Él no rompe sus promesas, Él es fiel. Puede decirle o al que está al lado suyo, dígale esto, porque esto es alabanza. Dios es fiel y no rompe sus promesas. Entonces, hermanos y hermanas,
Tú y yo debemos estar preparados, como buenos soldados de Cristo, como dice aquí, preparados para el sufrimiento, pero ya entendemos que no es solo un sufrimiento físico. ¿Por qué estar preparados? Porque Jesucristo mismo advirtió que en los últimos tiempos habrían falsos profetas, habrían falsas enseñanzas, habrían tantas distracciones que lo que iban a querer es que nosotros no perseveráramos, que nosotros no nos mantuviésemos fieles, de que muchos se apartaran de la fe. Es lo que se habla de la apostasía. Entonces, ¿cómo yo me mantengo fiel estando atentos? Y aquí les quiero contar un relato. Vamos a leer ahí en Marcos capítulo 14, del 15 al 22. El contexto de esta palabra es que Jesús estaba en una cena y él estaba hablando con el dueño de casa y le dijo: mira, yo sé que tú invitas a comer a los que después te pueden invitar a comer. Yo sé que tú le haces favores al que después te puede devolver el favor. Yo sé que quizás tú le das a alguien que después te puede dar a ti. Pero Jesús le dijo: pero no lo hagas así. Invita al que nunca quizás te puede invitar. Da al que nunca te pueda devolver. Bendice al que quizás nunca te va a dar, no a un pariente, etcétera. Bueno, estaba hablando de eso, porque le dijo que, y habló Jesús a ese hombre diciéndole: porque en la resurrección grande premio tendrás. Eso le dijo: tendrás tesoro en los cielos. Estaba hablando de su venida, estaba hablando de la resurrección, estaba hablando de cuando Él volverá. Ese es el contexto. Y había un hombre ahí escuchando lo que Jesús dijo. Entonces, ahí es donde comienza este relato. Entonces, al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús contestó: cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados: vengan, porque ya todo está listo. A ver, diga conmigo: vengan, porque está todo ya listo. ¿Pueden leer ahí lo que está ahí abajo? ¿Se alcanza a leer? A ver, díganlo conmigo: vengan, porque ya todo está listo. Continúa el relato diciendo: pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro indicó: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro alegó: acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y ordenó a su siervo: sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Señor, dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Cuando Jesús habla de esta palabra, queridos y queridas, Jesús nos está hablando del banquete de su venida, de las bodas del Cordero. ¿Y qué dice? Que hay muchos invitados. Diga muchos invitados. Muchos invitados, dígalo así con ganas, hay muchos invitados. Y si hay muchos invitados, yo también estoy invitado. Yo también estoy invitado a las bodas del Cordero. Somos muchos los invitados. Hay un gran banquete. No es exclusivo, no es solo para algunos, no es solo para los especiales, es para todos. De hecho, el relato dice que salen a buscar a los cojos, a los mancos, a los que no tienen nada, pueden salir y entrar.
¿Cuántos no tenemos nada para darle al Señor? Solo nuestra cojera, solo nuestra debilidad, solo nuestra insuficiencia. Pero Él te está invitando a su banquete, a estar preparado. ¿Y qué dice el ángel, el siervo que sale es un ángel? Que dice, vengan, todo está listo. Esto es como similar a lo que dice Mateo 25. El novio ya viene. Están despiertos, el novio ya viene de regreso. ¿Lo escuchan? He aquí el Señor que viene en las nubes con su recompensa en la mano. Entonces Jesús está hablando, vengan, está todo listo. ¿Cuántos quieren escuchar eso? Yo quiero escucharlo. Y aunque esté dormido, quiero ser como esas vírgenes sensatas que, aunque estaban dormidas, despertaron y se prepararon y estaban listas para recibir al novio. Así tienes que estar tú, preparado. Por eso nos debemos preparar para ser soldados de Cristo. Porque Jesús en algún momento vamos a escuchar, dice la palabra en Tesalonicenses, que Él mandará a sus ángeles a reunir de todos los continentes, del norte, del sur, del oriente, del occidente. Mandará a sus ángeles y reunirá a todos sus escogidos. Amén. Entonces, qué maravilloso escuchar, vengan, está todo listo. Y aquí en el relato, eso es lo que dice, que Él mandó a su siervo, Él mandó a este ángel, llamémosle así, a decirle a los invitados. ¿Cuántos invitados están invitados a la gran boda? A ver, levanten la mano los invitados. Ay, los que no la levantaron no están invitados. A ver, quiero ver la mano levantada. Levántela con fe. Yo soy un invitado. Yo soy una invitada. Todos somos invitados, porque sabe, Cristo pagó el precio de la invitación. Somos invitados. El tema es que cuando escuchemos, todo está listo. ¿Vamos a responder a la invitación? ¿Estás preparado para responder? Dice que aquí, cuando en la historia, en el relato que Jesús habla aquí en Lucas 14, dice que se excusaron los invitados. La palabra original de excusarse es rechazaron, despreciaron la invitación. No les importó. Y aunque dieron, en este relato dice que dieron una explicación, pero en realidad en el texto original, en el griego, esto de excusarse o que dijeron que no podían, lo que estaban diciendo era, no quiero. Menospreciaron, rechazaron la invitación. El primero le dijo, tengo que comprar un terreno e ir a verlo. ¿Qué hay de malo en eso? Yo siempre, cuando antes leía esto, yo decía, pero ¿por qué Jesús dice eso? ¿Es un problema comprarse un terreno e ir a verlo? El punto es que Él está hablando de este desprecio y de esta excusa cuando escuchemos que está todo listo. Te estás preparando. Porque el que hace este ejemplo es alguien que está preocupado solo de sus propios asuntos. No se prepara. No, yo me preocupo de mis propios problemas. Yo estoy primero, mis asuntos están primero. Tengo que hacer esto. No, pastor, no me pida esto. No, hermano, no puedo. Y el punto es, ¿cómo te vas a preparar? Por eso estamos hablando de que las iglesias en casa todos vamos a tener que participar. ¿Para qué? Para fortalecernos, para animarnos. ¿Por qué? Porque nos tenemos que preparar. Pero cuando no nos queremos preparar, cuando no, tengo que hacer esto,
tengo que hacer aquello, tengo que hacer aquello. Nos estamos excusando. Como este que le dijo, tengo que ir a ver el terreno. Otro que menospreció fue el que le dijo, mire, me compré 5 yuntas de bueyes. Bueno, para nosotros 5 yuntas de bueyes es nada, ¿cierto? Me compré un autito y tengo que ir a probarlo, ¿cierto? Me compré algo y tengo que, no sé, para ver. Y que en realidad nunca está mal cuando el Señor te bendice o te va dando bienes. El tema es cuando esos bienes te atan y tú te vuelves cómodo. La comodidad invade tu vida, la pereza, el desgano. Y lo que ocurre con esto es que nos enfriamos. Y es evidente, porque a veces no necesitamos, yo sé que, pero uno ve y no ve nada. Y a veces uno mismo ve que no hay nada. ¿Y por qué no hay nada? Porque quizá nos hemos acomodado, ha venido esta pereza, este desgano que nos lleva a perder el escuchar y nos desinteresamos de las bodas del Cordero y de participar de ellas. El tercero, igual cuando Jesús dio esta parábola, este ejemplo, que se excusó y le dijo que recién me casé, no puedo ir. A ver, ¿cuántos saben que casarse es lo más lindo que hay? A ver, bien, Jorge, te quería ver esa mano. Sí, es lo más lindo que hay. Estar casado. Dios es el creador de la familia. Dios ama a la familia. Para Dios es prioridad. La familia está en su plan, en su proyecto eterno, en su propósito. Por eso nosotros valorizamos y entendemos que aún el termómetro espiritual Dios lo pone en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Pero cuando la familia y el hogar, los hijos, el esposo, la esposa, ese tiempo familiar que le llamamos, lo ponemos antes que el reino de Dios, antes que prepararnos, que ser parte de la familia, antes que Dios mismo, entonces ahí hay algo que perdió el enfoque. Hay algo que ahí no está bien. Nosotros sabemos que es muy importante la familia, pero cuando la familia está primero que Dios, está primero que servir a Dios, que agradar a Dios, que prepararnos, ¿sabe lo que ocurre? La familia se transforma en un ídolo. Los hijos se pueden transformar en ídolos. El esposo se puede transformar en un ídolo, la esposa. Por eso nada puede ocupar el primer lugar, sino Dios. Las excusas. Como dije, excusas es desinteresarse. Y con esto voy a ir concluyendo. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. Porque creo que esto es lo que nos da el enfoque correcto, verdadero, de lo que el Señor quiere, de lo que el Señor desea como discípulos de Jesús. Así que dice la palabra del Señor ahí en 1 Corintios capítulo 9, del verso 24 al 27, dice: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio,
por una que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Entonces Pablo una vez más dice, hermanos, ¿no saben? Los que se preparan para una carrera saben que hay que obtener un premio. Ahora nosotros no corremos esta carrera solo por el premio, porque el premio es Cristo, pero lo queremos a Él. Pero no hay un sentido de competencia. Lo que nosotros sí tenemos que tener es este sentido. Yo corro para obtener el premio. Yo corro para ganar. Yo corro para llegar a la meta, para perseverar, para que Jupomoné, esto está hablando de Jupomoné, llegar al premio que Cristo me tiene. Yo no corro como por correr. Nosotros no nos hacemos cristianos por hacernos cristianos. No cantamos solo por cantar. No levantamos la mano por si acaso. No oramos por si acaso. No leemos la Biblia por si las moscas, como el dicho. No. Entendemos que todo lo que hacemos, que todo lo que realizamos es por fe y todo Dios lo mira. Entonces corremos y competimos para obtener el premio. Pero sabe, y por eso Pablo dice, mire, los deportistas se entrenan, se preparan, se abstienen de comida. Los futbolistas no tienen que tener grasa en su cuerpo para rendir, se entrenan, hacen muchas cosas para obtener un premio que se va a marchitar. Pero nosotros nos debemos preparar para obtener el premio correcto. Todos los días, obtener el premio que es Cristo, es mirarlo a Él, es tenerle, es poder saber y que un día Él me dirá, esta es tu recompensa. Por eso Pablo dice aquí que Él no corre a la aventura, dice, Él no corre para cualquier lado. Nosotros no corremos para cualquier lado, para donde nos lleve el viento. Tenemos una meta, parecernos a Cristo. Y si Cristo regresa, estar preparados. Y si me muero, también. Ya sea que esté vivo o esté muerto, me he preparado. No corro a la aventura, no corro para cualquier lado. Tengo una meta. Tenemos que tener esta meta. Y no tenemos que golpear, como dice Pablo aquí, al aire, a cualquier cosa. A veces peleamos, como decía Paula, peleas, batallas que no tenemos que pelear. Dios no nos manda a pelear con los políticos, con los que no nos manda a pelear. No nos manda a pelear con la vecina. No nos manda a pelear con cosas que no tienen importancia, hermano. Hay una sola pelea, hay una batalla que tenemos que dar. Porque hay un enemigo. Ese es el enemigo tuyo. No es tu esposo el enemigo. No es tu esposa el enemigo. No son tus hijos, no son tus padres. No es tu jefe, aunque parezca el tirano. No lo es. Hay un solo enemigo y esa batalla es la que tenemos. Por eso Pablo decía, no doy golpes al aire. Pablo decía, si hago algo, golpeo mi carne, golpeo mi cuerpo, sufro penalidades, ¿cierto? Lo que estábamos hablando, sufro penalidades como un buen soldado de Jesucristo, porque aquel que se enrola
quiere agradar al que lo enroló, al que lo llamó. Sufro, golpeo mi carne, porque dice Pablo, no sea que al final de los tiempos, cuando Cristo vuelva por mí, regrese a la tierra, después de haberle predicado a muchos, yo mismo quede descalificado. Esta, por supuesto, es una palabra para los que predicamos la palabra, para los pastores, pero para todos nosotros. No podemos quedar descalificados porque esperamos a Cristo. Póngase en pie, hermanos.